¿Alguna vez te juzgaron por algo que no elegiste? ¿Por cómo naciste? ¿Por tu familia? ¿Por tu físico? ¿Tu voz? ¿O algo que no puedas controlar? Quizás te pusieron una etiqueta y sin importar lo que hicieras después, esa etiqueta se quedó. Hoy te voy a contar la historia de un personaje al que eso le pasó de la forma más extrema posible. No eligió nacer, no eligió lo que era, no eligió el lugar donde vivió toda su vida. El mundo, en su infinita crueldad, simplemente lo llamó monstruo. Para entender al Minotauro, primero hay que entender cómo llegó al mundo. Minos era el rey de Creta, poderoso, ambicioso y convencido de que los dioses lo favorecían por encima de todos los demás reyes. Para demostrarlo, le pidió a Poseidón, el dios del mar, que le enviara un toro blanco como señal de aprobación divina. La condición era simple: Minos lo sacrificaría después como ofrenda a Poseidón. Poseidón cumplió. Envió un toro blanco tan perfecto, tan magnífico, que Minos no pudo hacerlo. Se lo quedó y en su lugar sacrificó a otro toro. Pero a los dioses no se les debe engañar. De inmediato Poseidón se dio cuenta. Y el castigo que eligió fue cruel e irónico a la vez. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro blanco. Pasífae no era la culpable, era el daño colateral. Fue condenada a amar lo imposible solo para castigar a otro. ¿Te suena familiar? A veces pagamos por lo que hicieron nuestros familiares o amigos. El mito de Pasífae nos recuerda que, a menudo, las batallas más difíciles que luchamos son heredadas, ni siquiera nos pertenecen. En todo caso, de esa unión nació el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Una criatura que no pertenecía a ningún mundo, demasiado humano para ser animal, demasiado animal para ser humano. La solución hubiera sido simplemente eliminarlo, pero Minos se rehusaba a hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no lo mató simplemente? Aunque no lo creas, tenía sus razones para no hacerlo. En primer lugar, tenía la sangre de su esposa, Pasífae. Matarlo era matar a un miembro de la propia familia real. Segundo, el Minotauro existía porque Poseidón lo quiso así. Eliminarlo podría interpretarse como un nuevo desafío al dios que ya lo había castigado una vez, y Minos no quería otro castigo. Y finalmente, matarlo era confirmar públicamente que había existido. Esconderlo era más fácil para enfrentar lo que había causado. Le encargó al inventor más brillante de la época, Dédalo, que construyera un laberinto, una estructura tan compleja, tan imposible de navegar, que nadie que entrara pudiera salir. Ahí metió al Minotauro, sin nombre, sin compañía y sin ninguna explicación, solo encierro. Piensa en eso un momento. El Minotauro nunca atacó a nadie antes de ser encerrado, no hizo nada malo, simplemente existió de una forma que resultaba incómoda para los que estaban a su alrededor, y lo encerraron de por vida por esa razón. ¿Conoces esa sensación? No el laberinto literal, sino esa de ser puesto a un lado porque tu existencia resulta incómoda para alguien, porque no encajas en lo que esperaban. Quizás resultes incómodo para tu jefe, porque se siente amenazado por tu capacidad, y el resultado es opacarte. O quizás incomodas a esa amistad que siente que tu brillo es más resplandeciente que el suyo, entonces opta por burlarse o minimizarte en público. Pero la historia no termina ahí. Atenas había perdido una guerra contra Creta y como parte del acuerdo de paz, cada 9 años tenía que enviar un tributo a Minos, 7 jóvenes hombres y 7 jóvenes mujeres, para ser devorados por el Minotauro. Eso es lo que dice el mito, pero detente un segundo. El Minotauro vivía solo en un laberinto oscuro desde que nació. Nunca tuvo contacto con nadie. Nunca aprendió a hablar, a relacionarse o a hacer otra cosa que lo que el encierro creó. ¿Qué hace un ser cuando lo único que llega a su mundo son personas que entran aterrorizadas y corriendo sin querer estar ahí?
¿Qué hace cualquier criatura que ha vivido toda su vida en la oscuridad y el abandono? El Minotauro no era un monstruo porque quisiera serlo. Era lo que el laberinto había creado. Llegó el día del tercer tributo, y esta vez, entre los jóvenes que iban a ser enviados estaba Teseo, el príncipe de Atenas. Pero Teseo no iba a morir, iba a matar al Minotauro y terminar con el tributo para siempre. En Creta, Ariadna, la hija de Minos, lo vio llegar y se enamoró de él. Ariadna le dio dos cosas, una espada y un ovillo de hilo. La idea era simple: Teseo ataría el hilo a la entrada del laberinto y lo iría soltando mientras avanzaba. Así podría encontrar el camino de regreso. Teseo aceptó y prometió que si sobrevivía, llevaría a Ariadna con él a Atenas y se casaría con ella. Entró al laberinto. El laberinto era oscuro, silencioso, interminable. Teseo avanzó siguiendo el hilo sin saber qué iba a encontrar, hasta que finalmente llegó a él. El Minotauro estaba en el centro, solo como siempre había estado. No hubo conversación, no hubo intento de entender. Teseo tenía una misión y la cumplió. Mató al Minotauro. El mito lo presenta como una victoria. El héroe mató al monstruo. El tributo terminó. Atenas fue liberada. Teseo tomó a Ariadna, la mujer que lo había salvado, que le había dado la espada y el hilo, sin los cuales nunca habría sobrevivido, y la abandonó mientras dormía en una isla desierta en el camino de regreso, sin explicación ni despedida. Simplemente se fue. Cuando Teseo salió de Creta, acordó con su padre que si había sobrevivido, cambiaría las velas negras del barco por las velas blancas como señal. Su padre estaría mirando desde el acantilado. Teseo olvidó cambiar las velas. Su padre vio el barco negro en el horizonte y creyó que su hijo había muerto. Entonces se lanzó al mar. El héroe que mató al monstruo olvidó cambiar las velas y mató a su propio padre sin querer. La historia del Minotauro nos plantea un cuestionamiento bastante incómodo. ¿Los monstruos nacen o la sociedad los hace? En el caso del Minotauro, nació de una situación que nadie en esa historia eligió libremente. Su madre no eligió lo que sintió, él no eligió lo que era. Y aún así, fue él quien pagó el precio más alto, encerrado, solo, sin nombre y sin oportunidad de ser otra cosa. Porque así funciona muchas veces. Cuando algo es incómodo, cuando alguien no encaja, cuando la existencia de una persona nos recuerda algo que preferimos olvidar, el instinto es esconderlo o ignorarlo, etiquetarlo o llamarlo monstruo para no tener que entenderlo. Esta historia está llena de monstruos, pero el Minotauro no era uno. Los verdaderos monstruos fueron el rey que encerró a un ser inocente para no lidiar con su propia vergüenza, el héroe que usó a la mujer que lo salvó y la abandonó cuando ya no la necesitaba, el sistema que durante años mandó jóvenes inocentes a morir para mantener una paz que solo beneficiaba a los poderosos. El Minotauro nunca tuvo la oportunidad de ser otra cosa, y eso es lo más triste de toda esta historia. ¿Alguna vez te encerraron en un laberinto por resultar incómodo para alguien? Cuéntame en los comentarios.